Bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de discusiones sobre el trabajo a través de plataformas digitales, un ciclo, ¿verdad?, que se surge a propósito de un curso del doctorado en Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, y que se engarza también con el proyecto Fondesit Regular sobre trabajo a través de plataformas que se lleva a cabo a través de la facultad nuestra en conjunto con la Universidad de los Andes y la Universidad Autónoma de Chile. Tenemos en esta oportunidad el agrado de contar con un especialista en estos temas, ya lo presentaré, un amigo habitual también de la Universidad de Talca, es el doctor Luis Lizama, ¿verdad? Es director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Chile. También es director de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y socio fundador del estudio jurídico de Lizama Abogados. Es un experto, decía, en estos temas, tiene varias publicaciones. El único libro, digamos, más o menos actual de trabajo y nuevas tecnologías es precisamente de él y de su estudio. Y tenía también algunas publicaciones ya previas, particularmente sobre el trabajo a través de plataformas, pero además de esa perspectiva que podríamos llamar más doctrinaria, más dogmática, está también muy involucrado en el debate, en las políticas públicas sobre este tema, ha participado también en la discusión legislativa. Por eso creemos que es una muy buena posibilidad poder contar hoy día en la tarde con Luis Lizama para que nos exponga precisamente sobre el debate legislativo. Ya estamos en este ciclo en la discusión sobre lo que está pasando en Chile sobre estos temas y tuvimos la semana pasada el debate en los tribunales a cargo de Alfredo Sierra, ¿verdad?, y Carla Palavecino, y podemos hoy día seguir en esa discusión viendo qué es lo que está pasando en el Congreso con los proyectos de ley que están en trámite. Sabemos que hay más de uno que ha tenido mayor movimiento precisamente por las urgencias que se le han puesto por el gobierno, y queremos entonces conocer el contenido de ese proyecto y eventualmente de los otros también, pero también conocer la perspectiva de la necesidad de una regulación legal, que la pregunta podríamos llamar genética. ¿Es necesaria una ley para regular estas materias o bastaría con lo que existe, ¿verdad? O a lo mejor nos quedamos con la vía judicial. Sobre todas esas cuestiones vamos a escuchar entonces, como hemos hecho en las sesiones anteriores, por unos 30, 40 minutos al profesor Lizama, y luego tendremos nuestro espacio habitual de debate y de comentarios. Así que sin más, profesor Lizama, tiene usted la palabra. Gracias, Rodrigo. Bueno, antes que nada, antes que todo, agradecer la invitación. Rodrigo siempre ha sido muy generoso conmigo, me ha invitado a actividades como esta y quiero agradecerle una vez más. He preparado una presentación sobre los proyectos de ley que están en discusión en el Congreso, que son, como ustedes saben, varios. Hay tres en particular, como bien dice Rodrigo, y uno que ha avanzado más rápido que el otro. Pero bueno, es bueno ver la alternativa de revisar cómo va la discusión legislativa en esta materia en el caso de Chile. Algún aspecto general que creo que es indispensable plantearlo tiene que ver con lo siguiente, con que efectivamente en materia de plataformas digitales, en esta suerte como de coordinación, de intermediación entre prestadores de servicios y consumidores, hay distintas economías, modelos, fórmulas, ¿no? De modo tal que una regulación única puede ser quizás muy simple y a la vez muy complejo, ¿no? Porque son formas de producción de bienes y servicios que son evidentemente muy distintas. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente uno debería decir que hay dos grandes economías o modelos o fórmulas de producción. Una que distingue entre lo que llamaríamos la economía colaborativa, otra la economía bajo demanda y la economía de acceso. Y que evidentemente podríamos inmediatamente descartar algunos problemas vinculados con el ámbito laboral, porque en la economía colaborativa no hay problemas de orden laboral, de orden jurídico del trabajo, en la medida en que son mercados que están referidos fundamentalmente a activos, ¿no? A bienes infrautilizados, como son una vivienda, en el caso de Airbnb, o se trata derechamente de fórmulas que permiten financiar proyectos. En consecuencia, hablamos de mercados de activos, o bien un bien material, como puede ser
una casa, un departamento que se arrienda a través justamente de la plataforma, o bien derechamente son fórmulas que hacen posible financiar proyectos para llevar a cabo una determinada empresa en particular. En la economía de acceso tampoco hay dificultades desde el punto de vista laboral, porque evidentemente que quien da el servicio tiene la calidad de empleador, y no vamos a discutir acerca de si es que efectivamente es o no quien emplea a los trabajadores, los contrata, los selecciona, los despide y en consecuencia tiene un vínculo laboral con aquellos dependientes. Ahí el problema que se ha generado en general es en la llamada economía bajo demanda, en la que la discusión que se ha generado en el mundo entero es acerca de si en definitiva la plataforma entrega o no el llamado servicio subyacente. ¿Ah? Si esto es cuando Uber intermedia entre un chofer y quien le requiere el servicio a través de la plataforma, efectivamente es el empleador, porque Uber estaría entregando el servicio de transporte de personas. O en el caso del reparto de alimentos, de comida o de otros bienes, es Corner Shop o es Rappi o Pedidos Ya quien da aquel servicio. Eso como primer tema. Y lo segundo, porque además hay otra forma de producción a través de bienes, a través de plataformas que distinguen entre dos fórmulas, ¿no? Que se llama el crowdwork, que es la idea de externalizar algunos servicios dando la posibilidad que cualquier persona los pueda ofrecer y que tiene por objeto fundamentalmente corregir la llamada inteligencia artificial. O sea, hay algunas actividades en las que no son los robots los que permiten discriminar, sino que son seres humanos. Pensamos, por ejemplo, en moderar contenidos, ¿no? Cuando alguien sube algún contenido a Facebook o a Twitter o a Instagram, hay veces que son contenidos claramente no aptos para cualquier persona, ¿no? Por el contenido sexual, por el contenido violento que tienen. Y para ello existen justamente los llamados moderadores de contenido, que son personas que se encargan de determinar que ciertas imágenes, videos, fotografía o alguna declaración no merece estar en la web, ¿no? Eso es lo que en el fondo efectúan algunos trabajadores que lo hacen a través de una plataforma virtual, pero en la que lo relevante no es la ubicación donde dan el servicio, sino que es que lo hacen a través de la web. Hay un interesante documental que está disponible en YouTube que se llama justamente, el nombre en español es Los Limpiadores, que son aquellas personas que se encargan de moderar contenido. O sea, están en Filipinas fundamentalmente estas empresas que se encargan de revisar si el contenido subido por un usuario a la red merece o no seguir siendo parte de esta red, ¿no? Y lo otro, que es lo que en el fondo nos parece que merece alguna regulación, son los servicios que están ya basados en la aplicación, que se efectúan a través de aplicaciones y que reciben el nombre fundamentalmente de un trabajo bajo demanda, ¿no? Y en las que lo relevante es el uso de la Internet, el uso de una aplicación, pero además el uso de un instrumento de geolocalización, como es el caso de, por ejemplo, el servicio entregado por el llamado mercado de transporte o el mercado de delivery. Entonces yo diría, tenemos dos grandes modelos de producción en los que el primer tema a resolver es qué vamos a regular efectivamente. Entonces, si nos concentramos en esta lámina, hay una primera distinción entre aquellas plataformas que están basadas en la web, ¿ah? Y que efectivamente lo que hacen algunas empresas, probablemente la paradigmática es Amazon Mechanical Turk, que lo que hace justamente es permitir que algunos de sus clientes puedan recibir servicios entregados por no un trabajador en forma específica, sino que están entregados de manera abierta, de ahí el nombre, ¿no? Crowdwork, o sea, un trabajo a la masa, en multitud, que efectivamente son
ofrecidos para que cualquier persona los pueda realizar a través de la web. Ese es un modelo, ¿no? Y lo segundo son aquellos que están basados en la ubicación, en las que, bueno, está la posibilidad de conseguir una habitación, un departamento, una vivienda. El mercado de alojamiento es un mercado de activos no regulado desde el punto de vista laboral, como Airbnb, pero sí otros que efectivamente está el tema laboral en la discusión, ¿no? Como el sistema de transporte de personas, Uber, Lyft, Didi, Cabify, las entregas, ¿no? El repartidor, el rider, el mensajero, Pedidos Ya, Uber Eats, Rappi, Corner Shop, o incluso aquellos que no han llegado aún a Chile, que son servicios para el hogar, como TaskRabbit, ¿no? Esta posibilidad de que un plomero, que un electricista concurra al hogar y realice una reparación dentro de un hogar en el ámbito doméstico, ¿no? Y las llamadas microtareas que son ya, que son locales, que están referidas fundamentalmente a algún lugar en particular. O sea, en un caso, la verdad es que no importa la ubicación, lo relevante es el servicio, como le insisto, quien modera contenido y que podrá trabajar en Filipinas, en Nigeria o en Ucrania, y da exactamente igual, y aquellos en los que efectivamente se requiere que la persona dé el servicio en cierta ubicación, y ahí el GPS es clave, ¿no? Porque claro, si alguien pide un servicio de transporte en Punta Arenas, requerirá que el vehículo y el chofer estén en Punta Arenas y no estén en lugar distinto. Entonces, el primer problema a resolver es de qué estamos hablando cuando hablamos de plataformas digitales. Respecto de otra consideración importante es el modo en que esto se ha pensado desde el punto de vista de la OIT y el derecho extranjero. La OIT tiene un par de documentos que son relevantes tener en cuenta. Uno del año 2018, que se llama La calidad de trabajo en la economía de plataformas, y otro posterior, que es del año 2019, que se llama Las plataformas digitales y el futuro del trabajo, cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital, pero que está referido no a cualquier plataforma, está referido a la plataforma de asignación de microtareas, o sea, la llamada gig economy, esto de que en definitiva alguien realiza un pequeño encargo. Si fuéramos a la página, a la lámina anterior, uno debería decir, estamos hablando fundamentalmente de esto que está acá, ¿no? Estamos hablando de quien realiza una microtarea a través de una plataforma digital. Sobre eso se refirió ese documento elaborado el año 2019 por expertos de la OIT. No está referido al trabajo que llamaríamos basado en la aplicación, como sería el trabajo de un rider o el trabajo de un conductor, de un chofer. Y luego, en el caso del extranjero, vamos a distinguir, hay dos países y un estado de Norteamérica en las que ha habido regulación legal sobre el tema. Esto explica la complejidad del asunto. No es un tema que haya sido regulado. A nivel mundial, el debate ha sido fundamentalmente en tribunales, porque, les insisto, hay un primer problema que es determinar qué quiero efectivamente regular y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, vamos viendo cómo ha ocurrido en otras partes del mundo con esta regulación laboral para quien trabaja en plataformas y respecto de qué plataforma estamos hablando y cómo se regula. En el caso de Francia, la ley es la ley llamada El Khomri, es un homenaje a la que fue quien impulsó esta ley, la ministra del Trabajo, Miriam El Khomri, en el caso de Francia, modificada el año 2019 por otra ley, y que en esta materia la opción de política pública es la de determinar que los trabajadores que laboran en plataformas basadas en la web o en aplicaciones, o sea, economía bajo demanda, son trabajadores independientes a los cuales se le otorgan ciertos derechos sociales. Desde ya en el caso de Francia, libertad sindical, o sea, derecho a formar sindicatos, derecho a negociar colectivamente y derecho a la huelga, así de claro, ¿no? Derecho a la capacitación, o sea, a ser formado profesionalmente por la plataforma, algunos derechos bastante mínimos respecto de lo que llamaríamos protección social y una obligación que se le impuso, o más bien se recomendó a las plataformas de dictar una carta de responsabilidad social
en la cual establecieran derechos y obligaciones de las plataformas con los trabajadores, con sus clientes, con los proveedores en general. Esa fue la primera definición. O sea, en Francia la idea es regulemos el trabajo independiente de estos trabajadores, ellos sin perjuicio de que efectivamente ese considera trabajador pueda demandar ante un tribunal que sea recalificado como trabajador asalariado. La segunda experiencia es la del Estado de California, que el año 2019 dictó la llamada AB5 Act, que es una ley federal, que lo que hace fundamentalmente es recoger una técnica establecida por algunos estados norteamericanos, son 22 de los 50, que han adoptado como indicio de laboralidad un test que se llama ABC, y que es un test que permite justamente, de una manera bien particular, establecer una fórmula pro trabajador, porque la posibilidad de que el empleador derribe esa prueba es muy difícil. Tiene 3 escalones, A, B y C, y vamos a darnos cuenta que efectivamente no es fácil para un empleador enviar a un trabajador de la calidad dependiente a la calidad de autónomo e independiente. Lo que hace esa ley federal en California es establecer que esos trabajadores tienen la calidad de dependientes, porque la verdad es que vamos a darnos cuenta que derrotar este test es bien difícil, bien complejo. Eso estaba bien hasta el año 2020, porque el año pasado, junto con la elección presidencial norteamericana, en el estado de California hubo un referéndum, un plebiscito, en el que las empresas de transporte de personas, Uber en particular, había planteado a través de 3 ciudadanos, ¿no?, una iniciativa legislativa que se llama Proposition 22, que fue la que justamente estableció que estos trabajadores debían ser excluidos de la ley AB5, en consecuencia, no ser sujetos a este test pro trabajador, sino que en definitiva calificarlos de antemano, previamente, en virtud de la ley, como trabajadores independientes con ciertos derechos que les concedía justamente esta llamada Proposición 22. El referéndum fue ganado por quienes se oponían a que rigiera la presunción de laboralidad más sencilla, más simple, más fácil, y en consecuencia en la actualidad entenderíamos que están calificados como trabajadores independientes y no como un trabajador sujeto al Código del Trabajo. Y luego la tercera experiencia en la que hay regulación es España, que incorporó el año 2021, en mayo de este año, una norma que es la disposición adicional 23ª a su Código del Trabajo, que consagra una presunción de laboralidad en favor solo de los riders. No hablamos de quienes prestan servicio a través de la web, sino que solo respecto de riders, ni siquiera respecto de quien es chofer, por ejemplo, pero que, según vamos a darnos cuenta, la verdad es que estableció una presunción de laboralidad tan exigente o más exigente que la que existe en la actualidad en España. O sea, en resumen, uno diría, en Francia, regulación para trabajo en plataformas, tanto el basado en la web como el basado en aplicaciones, trabajo independiente con posibilidad de recalificación judicial. En el caso de California, originalmente eran considerados trabajadores dependientes, se modifica esta regla por el plebiscito del año pasado, del año 2020, y en la actualidad tiene la calidad de trabajador independiente con ciertos derechos establecidos en esta llamada Proposición 22. Y en el caso de España, solo para el recadero, mensajero, repartidor, rider, o sea, el que reparte a domicilio, la calidad de trabajadores, siempre y cuando logren acreditar que tienen la calidad de tales. Les insisto, desde la doctrina española se dice que esta regla, en vez de ir adelante, fue hacia atrás, porque el indicio es más exigente que el que hay en la actualidad. En el caso de la OIT decíamos que era relevante esta publicación del año 2018, que presentó 18 propuestas para garantizar el trabajo decente. Les insisto, plataformas digitales en las cuales había encargo de una microtarea a través de la web. O sea,
lo que llamaríamos plataformas digitales basadas en la web. Y en la cual además hubo 3 recomendaciones acerca de cómo poder avanzar hacia mecanismos de protección social. Yo he hecho un resumen respecto a esto, de lo que efectivamente plantea la OIT como una recomendación. Respecto a cómo deben ser calificados jurídicamente, dice estatus adecuado. O sea, no dice que sean trabajadores, estatus adecuado, trabajo decente. Derecho colectivo dice libertad sindical y derecho a negociar colectivamente. En cuanto a remuneración y garantía de salario mínimo, transparencia en pago y cobro de comisiones, reglas estrictas y justas por ausencia de pagos. Otros derechos de estos trabajadores, la posibilidad de rechazar el encargo, cobertura de costos por pérdida imputable a problemas técnicos de la plataforma, información de razones por las cuales han sido mal evaluados, apelación frente a una mala calificación, ausencia de pago, cuando es cancelada o suspendida la cuenta, consulta y exportación de historial y trabajo de forma legible por humanos y máquinas, relación laboral con los clientes de la plataforma sin tasa excesiva. Bueno, hay recomendaciones que están vinculadas a este mundo particular del trabajo en plataformas realizado en la web. Y claro, 3 recomendaciones específicas respecto de que sean cubiertos por la seguridad social, que la tecnología sea utilizada para hacer más simple el pago de aportes previsionales y beneficios, y crear y fortalecer mecanismos de protección social universales y diferenciados con cargo a rentas generales, como recomendación de la OIT en esta materia. En materia de lo que hablábamos, del derecho comparado, ¿no? En el caso francés, hablamos de plataformas que conectan personas con medios electrónicos para venderles bienes, darles un servicio o intercambiar bienes y servicios. O sea, la expresión es bastante más amplia. Podríamos entender que está comprendido el mercado activo, el mercado de servicios, la economía bajo demanda, las plataformas basadas en la web y las plataformas basadas en aplicaciones. Son trabajadores independientes a condición que no haya exclusividad, que puedan acceder libremente a la plataforma y conectarse o desconectarse sin un horario impuesto por la plataforma. O sea, son independientes si cumplen estas condiciones establecidas. Evidentemente quien define cómo se da el servicio y quien fija el servicio es justamente la plataforma, con posibilidad de recalificación y con derechos bastante limitados. Solo accidentes del trabajo, formación continua, derechos colectivos, en las 3 versiones, ¿no? Sindicato, negociación colectiva y huelga, y además la posibilidad que la plataforma pueda entregar garantías complementarias según su voluntad, ¿no? Incluso algunos de los derechos que están consagrados por esta ley se van a pasar solo en la medida en que el trabajador haya prestado los servicios con cierto volumen de negocios. O sea, no es para todos, sino que solo en función de que hayan realizado actividades para la plataforma en, por ejemplo, cierto periodo de tiempo o cierta facturación. En el caso de California, esto es muy interesante, porque en California ellos adoptan este test conocido como ABC. En el caso norteamericano, el test original, el del año 35, ¿no? Wagner Act, era el llamado el test de control, The Right to Control Test, el derecho del empleador a controlar y dirigir la actividad productiva. Y otro test que también se utiliza en Estados Unidos se llama, es un test sobre dependencia económica. Entonces, uno, un test de control, otro el test de dependencia económica, y este es el test que, les insisto, ha sido optado por 22 estados en los Estados Unidos, y que incluso ya había, de una forma u otra, adoptado el Tribunal Supremo de California en la sentencia Dynamex el año 2015. ¿Cómo opera este test? Es un test que opera en 3 niveles. Primero, control del trabajo. Vale decir, para que podamos excluir a un trabajador de la condición de trabajador dependiente, se requiere que aquel trabajador esté libre del control y dirección de la plataforma. O sea, que en los hechos y en el contrato haya ausencia de dependencia jurídica. El trabajador no debe estar controlado o dirigido por la plataforma. Si esto ocurre, vamos al segundo nivel, que es el control B.
trabajo externo. El trabajador debe prestar un servicio que no esté incluido en la actividad habitual de la plataforma. O sea, por ejemplo, si la plataforma entrega servicios de transporte, el trabajador debe prestar servicios distintos a ese, por ejemplo, de aseo a la instalación o vigilancia, no de transporte. Y aquí operan dos criterios: un objetivo, en virtud del cual la actividad debe estar fuera del giro ordinario de la plataforma, y uno subjetivo, que efectivamente, para terceros, efectivamente aquel trabajador no tiene la calidad de dependiente para la plataforma. Primero, control y dirección. Segundo, trabajo externo. Si eso está satisfecho, tercera condición, negocio independiente. El trabajador debe tener una estructura empresarial independiente que le permita dar el mismo servicio prestado a la plataforma a terceros. O sea, que sea un genuino independent contractor, o sea, un trabajador independiente de verdad. Con lo cual tiene que haber ausencia de ingeniería en los medios, en los riesgos, en el mercado y también económica, o sea, más de un cliente. Como ustedes ven, este test establecido en Estados Unidos, evidentemente que aplicable a cualquier trabajador. La regla establecida en California era aplicable a cualquier trabajador, no solo quien trabajaba en plataformas. ¿Ya? Pero claro, tal como veíamos, a partir de una iniciativa popular se propuso someter a referéndum esta llamada Proposición 22, en virtud de la cual lo que se planteaba era excluir de esta regla básicamente a los repartidores y a los transportistas. O sea, esto beneficiaba fundamentalmente a Uber, Didi, Bit y Cabify, o Uber Eats, pedidos ya, Globo, Deliveroo. Esa era la idea, ¿no? Y fue aprobada con casi un 60% de los votos en California, en virtud de la cual en la actualidad para los riders y los choferes no les es aplicable la llamada AB 55 Act. Y lo que estableció en reemplazo esta proposición es que hay beneficios para estos trabajadores que son un piso de ganancias netas basado en un 120% del salario neto, del salario mínimo del estado o municipio, y 30 centavos de dólar por milla trabajada. Un límite de 2 horas de trabajo en un periodo de 24 horas, un subsidio de salud y seguro de accidentes del trabajo y por muerte accidental. Y además obliga a las empresas a desarrollar una política en materia de antidiscriminación, acoso sexual, que revise los antecedentes penales de sus trabajadores y los capaciten para realizar la actividad en materia de seguridad. Y en el caso de España, la llamada Ley Rider de este año incorporó esta nueva norma al Código del Trabajo español, pero claro, si ustedes se percatan, hay un reenvío al juez en la medida en que lo que se establece es una presunción de laboralidad, de modo tal de que siempre el juez va a tener que determinar si estamos en presencia de un rider que tiene la calidad de trabajador dependiente o de trabajador autónomo. La principal, con lo cual, aquí hay que cumplir 4 exigencias para activar la presunción por parte del trabajador, que son: 1, que el servicio sea prestado por una persona, que la actividad sea de reparto a un consumidor final, o sea, que sea un mensajero, un recadero, un rider, que el empleador ejerza facultades de dirección en forma directa o implícita a través de una plataforma digital, y que use esta plataforma un algoritmo para gestionar el servicio o para determinar cómo se realiza el trabajo. O sea, para invertir la carga y la prueba, el trabajador deberá mostrar estas 4 condiciones, exigencias o requisitos para poder obligar a su empleador a que pruebe que no ocurre ninguno de ellos. No, de otro modo va a ser considerado un trabajador dependiente. La crítica en general, aquí está Tolí, el que formuló una crítica inmediatamente que la ley fue aprobada, en el sentido que efectivamente hay que acreditar más pruebas que las que serían exigibles para una condición laboral distinta, común y corriente, y que además está limitada al ámbito del delivery, o sea, solo en el caso del reparto
O sea, si uno mira el panorama a nivel mundial, bastante desolador, ¿no? O sea, no había un avance significativo en esto de considerar a un trabajador que trabaja en esta plataforma como dependiente y con protección laboral. ¿Qué ocurre en Chile? Hay básicamente dos proyectos aprobados, uno aprobado en la Cámara de Diputados, es el aprobado el 28 de abril de este año, moción de los diputados Jackson, Maite Orsini, Raúl Soto y Gael Yeomans, y otro aprobado en el Senado el 1 de abril del año 2021, y moción transversal, ¿no? El senador Osandón, el senador Sandoval, el senador Letelier, el senador Aragoich, o sea, digamos RN, UDI, PSDC, en el otro caso estamos hablando de diputados del Frente Amplio y del Partido Socialista, que han planteado 12 propuestas distintas, ambas aprobadas en sus respectivas cámaras legislativas. Y un tercero, que es un proyecto que presentó el gobierno el año 2019, y en la que han considerado trabajadores independientes. Si quisiéramos comparar ambos proyectos, he hecho un breve esquema, digamos, para poder avanzar y aprovechar el tiempo. En el caso de la Cámara plantea que el ámbito de aplicación de este proyecto de ley es respecto de trabajo en plataformas efectuados tanto a través de la web, o sea, el ejemplo que dábamos, un moderador de contenidos, alguien que revisa fotografías, y también respecto a quien trabaja en la llamada economía bajo demanda con aplicaciones, o sea, también para un rider, para un chofer, y también cuando llegue para quien desarrolla, por ejemplo, un servicio doméstico a través de TaskRabbit. O sea, el ámbito de aplicación es bastante amplio. Contempla tanto servicios realizados a través de la web o a través de la ubicación, en el esquema que yo les planteaba antes. El debate si esto aplica también respecto a la plataforma de activos, yo creo que no. O sea, en el caso de Airbnb no hay un problema laboral, ¿no? La verdad es que ahí el tema es civil, será un tema de regulación comercial o regulación tributaria, pero no de regulación laboral. Entonces, digamos que se aplica fundamentalmente al trabajo en plataformas en general. En el caso del Senado, yo diría que, bueno, lo dice expresamente, no se aplica a la plataforma de activos, o sea, no se aplica por expresa mención del proyecto de ley a Airbnb, no se aplica al mercado de activos, y se aplica sin lugar a dudas a plataformas de servicios basadas en la ubicación, o sea, riders y choferes. En el caso de plataformas prestadas a través de la web, en esta microtarea, ¿no?, que se le encarga ya sea a personas determinadas o a un grupo de personas, tengo la duda respecto del tema, porque se nos aplica respecto de quienes formulan anuncios a través de la web, pero la verdad es que no es tan clara la definición que entrega el proyecto de ley, razón por la cual habría como un tema en la que probablemente hay que interpretarse efectivamente. Esto se aplica solo a la economía bajo demanda, también podría ser aplicable a quien entrega servicios ya no por GPS, sino que lo hace a través de la web. Respecto al régimen jurídico, en el caso del proyecto de ley de la Cámara, son trabajadores dependientes bajo ninguna, discusión. Quien trabaja para plataformas digitales, ya sea a través de la web o a través de la ubicación, son trabajadores sujetos al Código del Trabajo. Es más, el artículo 152, quinquies C, en su segundo inciso, dice que bastará que el trabajador acepte los términos y condiciones que regularán efectuar este servicio. O sea, vale decir, si el trabajador acepta lo que le ofrece la plataforma, se entiende que es un trabajador dependiente, y es más, obliga a la plataforma a habilitar al trabajador para que dé el servicio a través de su aplicación. O sea, en ese caso, la verdad es que no hay discusión respecto de si hay concurrencia de los indicios de laboralidad que establece el artículo 7 del Código del Trabajo. En el caso del Senado hay una
una regulación distinta. El trabajador podrá ser dependiente o independiente según el modo en que trabaje, y para ambos existen un conjunto de beneficios establecidos por la ley, y para determinar que un trabajador está sujeto al vínculo laboral se requiere satisfacer las reglas comunes del Código del Trabajo, o sea, que en definitiva aquel trabajador labora bajo vínculo de dependencia o subordinación. O sea, primera gran distinción, diría yo, ámbito de aplicación. En el caso de la Cámara es mucho más amplio, son servicios entregados a través de la web o a través de aplicaciones. En el caso del Senado, solo a través de aplicaciones, en mi opinión. Es discutible si a través de la web. No es muy clara la referencia en ese párrafo del proyecto de ley. Régimen jurídico en el caso de la Cámara, trabajadores dependientes, y en las que basta que el trabajador acepte los términos y condiciones ofrecidos por la plataforma. Lo acepta y está obligada la plataforma a habilitar por medios digitales a aquel trabajador a que realice el servicio. En el caso del Senado va a depender, podrá ser trabajador dependiente según cómo trabaje, y para determinar su calidad de trabajador asalariado habrá que cumplir la regla del artículo 7 del Código del Trabajo. Aquí, bueno, hice esto vamos a enviarlo, así que no vale la pena que lo revisemos con mucho detalle porque son las... Vámonos con los temas complejos, jornada de trabajo y jornada pasiva. Aquí también hay una diferencia bien sustantiva, ¿no? Porque respecto al trabajador dependiente, ¿no? En el caso de la Cámara, la jornada ahora se llama jornada autónoma, es una jornada nueva, incorporada al Código del Trabajo, en que se entiende que desde el momento que el trabajador se encuentra a disposición de la plataforma, o sea, desde que accede a la plataforma y hasta su desconexión, él está en el régimen de la jornada laboral. En consecuencia, habrá que pagarle por ese periodo de tiempo, desde que accede a la aplicación hasta que se desconecta voluntariamente. Él tiene libertad para escoger los horarios en los cuales trabaja, la cantidad de trabajo que quiere efectivamente laborar para la plataforma, y se aplican las reglas generales en materia de jornada de trabajo y descanso del Código del Trabajo. En el caso del trabajador dependiente, recuerden ustedes que en el Senado puede ser trabajo autónomo o trabajo asalariado. En el trabajo dependiente hay dos alternativas. O está en el régimen general de la jornada del Código del Trabajo, artículo 22, primer inciso, o lo segundo, se crea una fórmula que llamaríamos libre distribución de la jornada laboral. O sea, se permite que el trabajador pueda distribuir la jornada de trabajo en horario según sus necesidades. De una forma u otra se elimina la posibilidad de pactar a un trabajador de plataformas sin límite de jornada. O sea, se elimina la posibilidad de pactar con el trabajador el artículo 22, segundo inciso. Y claro, esta posibilidad de trabajo libre, en la que el trabajador determina los horarios en los cuales va a laborar, están igualmente sujetos a las reglas del Código del Trabajo respecto a jornada de trabajo y descanso, o sea, máximo de horas diarias 10, máximo en la semana 45 horas, descanso al día séptimo, en día domingo, bueno, en fin, ¿no? Pero sin embargo, a diferencia del proyecto de ley de la Cámara, la jornada de trabajo va a considerar siempre el tiempo efectivamente trabajado. O sea, el tiempo que media entre que se inicia el servicio asignado y la conclusión del mismo. A diferencia del proyecto de la Cámara, en la que la jornada autónoma contempla contarla desde que el trabajador accede a la aplicación hasta que se desconecta voluntariamente. Entonces, es clave el tema de la jornada pasiva. En el caso de la Cámara, la jornada pasiva se entiende que, bueno, es el tiempo que el trabajador está a disposición de la plataforma sin efectuar labores por causas que son imputables, pero como hemos visto, si la jornada parte desde que yo me conecto hasta que me desconecto, va a comprender igualmente los tiempos de espera, ¿no? Los tiempos en que el trabajador está en pausa para que le asignen, digamos, un nuevo encargo. Y en ese caso en particular, la remuneración por la hora de la jornada pasiva deben ser equivalentes al ingreso mínimo mensual. En el caso del Senado, la solución es distinta. Se dice, mire,
los tiempos de espera del trabajador van a ser compensados porque la hora de trabajo, la hora del tiempo efectivamente elaborado debe ser calculada a lo menos en el equivalente al 100%, en proporción, ¿no?, al ingreso mínimo mensual más un 20% de recargo. O sea, se establece una fórmula en la que por la vía de compensar con un valor mayor la hora trabajada, la hora efectivamente trabajada, también se compense el tiempo de espera del trabajador. Es una fórmula distinta a la que plantea la Cámara. Y en materia de derechos colectivos, en el caso de la Cámara, indudablemente que el trabajador, por ser dependiente, tiene los derechos a sindicarse, a negociar colectivamente y a la huelga, y un par de obligaciones que tiene el empleador de informarle al trabajador cuando lo contrata, de que haya un sindicato existente en la plataforma, y cuando se constituya uno también tiene que informarle dentro del plazo de 10 días de recibir la comunicación de la directiva sindical para que el trabajador pueda optar o no por afiliarse a aquel sindicato. En el caso del Congreso, la regla tiene algunas dificultades de interpretación porque son reglas comunes para el trabajador dependiente e independiente. Están en la parte final del proyecto de ley, razón por la cual uno podría interpretar que tienen derecho a sindicarse el trabajador dependiente. O sea, si soy de plataforma y soy dependiente, puedo formar sindicatos y puedo negociar colectivamente solo en forma no reglada. O sea, si soy parte de un sindicato integrado solo por trabajadores dependientes o bien por empleados dependientes e independientes de la plataforma, voy a poder negociar, pero en forma no reglada, esto es, sin fuero, sin huelga y sin lockout. Traté de buscar una fórmula distinta de interpretarlo, pero creo que la interpretación correcta es esta, ¿no? Es decir, que el trabajador dependiente no tiene derecho a huelga en el modelo contemplado por el Senado. En el Senado existe la posibilidad de ser trabajador independiente, o sea, está la posibilidad de tener la calidad de trabajador autónomo o asalariado. En la Cámara, bueno, si soy independiente me regulo por el Código Civil, pero digamos que se bajó el estándar de laboralidad, al punto que si acepto la condición ofrecida por la plataforma, soy trabajador dependiente, por lo cual ese debate podría ser inútil en esta materia, pero bueno, podría alguien eventualmente plantear que no fue ofrecido el servicio o que la condición no fue aceptada adecuadamente, pero va a ser difícil porque creo que la condición es objetiva, es aceptar el término y condición ofrecida por la plataforma para ser trabajador dependiente. En el caso del Senado, decíamos, puede ser trabajador asalariado o autónomo. Para que sea trabajador autónomo, la plataforma debe limitarse a coordinar el contacto entre el trabajador de plataformas y el usuario o el cliente de este. O sea, es una labor de mero intermediario, de coordinación. O sea, no podría dirigir, ordenar la actividad productiva del trabajador, sino que coordinar, intermediar entre unos y otros, aun cuando le reconoce la facultad para establecer los términos y condiciones generales que hacen posible que alguien opere a través de la aplicación. ¿Qué derechos se reconocen a quien trabaja en forma independiente? Primero, que es muy relevante, ¿no? En sintonía con la OIT, derecho a la protección social, cobertura para los siguientes riesgos: salud, vejez, invalidez, sobrevivencia, accidente del trabajo, enfermedades profesionales, prestaciones familiares y ley sana. O sea, se le ofrece una amplia cobertura de riesgo para el trabajador independiente de la plataforma. Tendría derecho a cobertura por estos riesgos sociales. Segundo, tendría derecho a tiempo de desconexión, o sea, un descanso de 12 horas entre cada 24 horas en que labora para la plataforma, y derecho a desconexión digital, o sea, derecho a descansar los fines de semana, permisos, vacaciones, licencias por enfermedad. Y además se establece que no puede sancionar la plataforma y desconectar al trabajador de ella y no permitirle que, digamos, que pueda acceder, digamos, para dar su servicio. Tercero, derecho preaviso. Preaviso frente al término del contrato de trabajo, pero en la forma y condiciones que están reguladas a nivel contractual. Tiene derecho
a las garantías fundamentales del trabajador e incluso derecho a acción por tutela laboral si ha trabajado los últimos 3 meses un promedio de 30 horas por semana, y en 2 condiciones: cuando hay lesión de derechos fundamentales o cuando termina el contrato en represalia por haber sido parte de un sindicato, negociar colectivamente o ser parte de actividades sindicales. Derecho al pago de sus honorarios, también con la misma regla que el trabajador dependiente, o sea, calculada en proporción al ingreso mínimo mensual con un 20% de recargo para compensar el tiempo de espera. Derecho a información sobre el servicio ofrecido, lugar donde debe trabajar, identidad del usuario y medio de pago. Protección de datos digitales, muy importante, ¿no? Tratamiento de datos según la ley sobre vida privada. Evaluaciones de cliente y portabilidad, o la posibilidad de tener un certificado y llevarlo a otra plataforma. Tiene derecho a ser capacitado en materia de higiene y seguridad. Derecho a los equipos y elementos de protección personal. Derecho a que le entreguen el casco, que le entreguen algún elemento de protección, rodilleras, en fin, ¿no? Cuando la persona se transporta en una motocicleta o en una bicicleta. Derechos seguros de daños por los bienes personales. Y también derechos colectivos. O sea, él tiene derecho, aunque sea independiente, a ser parte de un sindicato y a negociar colectivamente en forma no reglada. Está todo ahí, no quiero... Y lo otro, una breve referencia: el proyecto original del gobierno contemplaba la posibilidad de que fueran considerados trabajadores independientes, siempre y cuando no hubiera exclusividad por parte exigida por el prestador, o sea, por la plataforma, y el trabajador pudiera determinar cuándo trabajar y cuánto trabajar. En esas 2 condiciones, él tenía la calidad de trabajador independiente y, bueno, tenía la protección social que entrega nuestra regulación laboral para quien trabaja como independiente, extendiendo la correspondiente vuelta de honorarios. Rodrigo, yo creo que hasta ahí está bien, yo me excedí, así que pero hasta aquí llego. Perfecto, voy a quitar la Sí, lámina para que nos podamos volver a ver entre todos. Te agradecemos, por cierto, tu exposición. Es muy interesante la perspectiva que nos das desde la lógica de si es o no tan necesario regular desde una lógica legal esta cuestión, y las pocas experiencias que tenemos, todas con algún desliz, ¿verdad? Ya sea las críticas a la ley española por la restricción de su espacio de aplicación, de su ámbito de aplicación, o lo que ocurrió también en California, que da para un estudio sociológico, yo creo, de cómo se da vuelta, ¿verdad?, esa iniciativa. Eso es súper interesante, y sobre todo también ahora, respecto al caso chileno, el cuadro comparativo que nos pones de los 2 proyectos que han tenido un avance mayor en el Congreso. Hay algunas cuestiones que se han ido repitiendo, tanto en las sesiones de este ciclo como en algunas otras instancias en que incluso hemos participado contigo, respecto de cuestionamientos o críticas habituales o comunes a estos 2 proyectos que tú has comentado en particular. En el caso del proyecto del Senado, hay 2 cosas que se cuestionan especialmente, y parto por ahí para que empecemos una ok. discusión. Una tiene que ver con lo que tú comentabas respecto de la protección de los derechos fundamentales, y la restricción de la acción de tutela al hecho de tener 30 horas. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Qué te parece a ti, verdad? Esa lógica de cómo decir, bueno, hay algunos que tienen más derechos fundamentales que otros, unos garantizados y otros no. Eso es una cuestión, y lo que más llama la atención, sin ponerle un signo valorativo todavía, es esta figura nueva del independiente dentro del Código del Trabajo. Entonces ahí también que puedes comentar un poquito más sobre esa cuestión. Sí. A ver, yo diría que a mí me parece que la regulación del Senado va en sintonía con lo que ha propuesto la OIT. Esto es decir, cuando uno revisa el texto del 2019, dice estatutos adecuados. O sea, claro, referencia al trabajo decente, una, digamos, configuración bastante amplia, ¿no? Lo que es trabajo decente, un trabajo protegido, estable, digno. Eh, entonces yo diría que esto, como decir, vale la pena tener que reenviar todo el debate a tribunales, porque yo diría que finalmente la decisión legislativa es esa, ¿no? En España decidieron sacar el tema diciendo cuál es el tema acuciante: repartidores. Y vamos a buscar alguna fórmula que haga posible que tengan una manera más fácil de poder probar la laboralidad, y no le funcionó. O sea, evidentemente que es más complejo probarlo ahora que antes. O sea, la ley avanzó poco en esta materia.
Y en el caso de Francia, el trabajador independiente, si uno mira, la verdad es que es bien mezquina la ley francesa, o sea, más allá que reconozca el derecho a huelga, en materia de seguridad social es bien poco, ¿no? Lo que se reconoce, o sea, derecho a accidentes del trabajo, básicamente es eso, ¿no? Lo demás va a depender de la carta social que pueda emitir la plataforma. Y en el caso de California, claro, fueron más audaces, ¿no? De decir, establezcamos este test de laboralidad, porque en el caso de California la figura es la siguiente, ¿eh? En California la fórmula era, usted como empleador tiene que calificar a su trabajador como employee, o sea, trabajador independiente, trabajador asalariado, o como independent contractor. Quien lo tiene que hacer es el empleador. El empleador podría calificarlo de mala fe, diciendo, mire, este es un trabajador independiente, aunque sea asalariado, aunque el ABC no lo satisfaga. Que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Uber. Uber hizo eso en California. Y claro, el fiscal del Estado tiene derecho ahora a presentar una demanda ante el juzgado del trabajo en Chile, diríamos, diciendo, mire, esta empresa calificó mal a sus trabajadores y les adeuda prestaciones laborales. O sea, no es que usted lo va a calificar y la sentencia constitutiva, la sentencia declarativa, en consecuencia, él siempre fue trabajador dependiente, así que usted le está dando remuneraciones, beneficios, salarios, prestaciones, en fin, ¿no? Y que fue lo que ocurrió en San Francisco, ¿no? El año pasado, el juez de San Francisco estableció que efectivamente estaba obligado Uber a otorgar prestaciones como trabajadores a sus choferes. Entonces, no es que uno diga, fue una decisión bien audaz, decir, mire, la verdad es que, claro, usted tiene, por así decirlo, autonomía para definir, pero tiene una regla para hacerlo. Y si lo hace mal, tiene un problema. Que no es un problema una multa, no es la multa. El fiscal del Estado va a iniciar una acción en contra suya que lo va a calificar como trabajador y va a tener que pagar prestaciones que usted adeudó a ese trabajador, hacia atrás, y además de las multas, ¿no? Entonces, claro, lo que consiguen las empresas de transporte con gastaron 200 millones de dólares en la campaña millonaria, más millonaria que se ha hecho respecto de plebiscitos en la historia de las elecciones norteamericanas. 200 millones de dólares gastaron las empresas de plataforma en una campaña que les dio resultados. 60% de la población dice, mire, no, está bien, en vez de que sean asalariados van a ser independientes, pero con una carta de derechos, por así decirlo. Entonces yo diría que no ha sido fácil buscar la solución. Yo diría que aquí en Chile yo encuentro que es bueno decir, tengamos todos un punto de partida. Porque, claro, un trabajador independiente que tiene derechos colectivos, que tiene protección social, que tiene garantías fundamentales, que tiene además portabilidad de datos, que tiene tratamiento de datos asegurado, es bien parecido a un trabajador dependiente. O sea, uno puede decir en qué digamos, diferencia unos de otros, digamos, porque prácticamente es cierto. No sé si es Lucho o es mi computador. Está pegado. Si alguien puede por ahí decir si está viendo todavía la... Ahora, yo creo que desde el punto de vista de garantías fundamentales, yo creo que la solución fue tomar el modelo francés, ¿no? De que entregan beneficios según cierta cantidad o calidad del trabajo, ¿no? O sea, si tengo tal facturación en el año o tengo tal número de horas de trabajo, tengo mejor protección que otro, no tengo derecho a formación continua, tengo derecho a tales seguros. Eh, claro, alguien podría decir, quizás no fue la mejor decisión, esto es decir, Rodrigo tiene razón, o sea, ¿por qué tengo más derechos fundamentales si trabajo más horas que otro? El tema fundamental finalmente en esta materia es si está o no infringido el derecho, ¿no? El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión. Quizás no es la solución más feliz, digamos, pero creo que fue una manera como de, 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 de acotar el tema. Ahora, a mí me parece que con lo que está... o sea, si eso se elimina o no, puede dar igual, creo yo. Tengo la impresión de que el avance es sustantivo. O sea, estamos avanzando hacia una categoría de trabajadores en la que probablemente
en una de la otra va a ser quizás indiferente. Y probablemente nos ahorraríamos un montón de costo terciario, diría Calabresi, ¿no? El costo de ir al tribunal para que este determine si es que está mejor. Quizás a lo mejor el tema es, obviemos este debate, esta discusión y establezcamos condiciones básicas o mínimas aplicables a todos los trabajadores, laboren en forma dependiente o no. Yo creo que ese paso que da nuestra legislación, yo lo encuentro muy significativo. Y que además creo yo que, para bien pensado, o sea, ¿quién habría pensado que el año 2021 se planteara en esta, digamos, bancada transversal, ¿no? Desde la derecha hasta la izquierda, una propuesta en la que quien trabaja como independiente en estos conjuntos de beneficios pudiera ser aprobada de esta manera, con tanta mayoría, es una buena noticia, creo yo. Gracias Luis. Yo me desconecté un minuto, pero ya logré volver y escuchar la respuesta. Dejamos entonces la palabra abierta para comentarios, para consultas de quienes están participando hoy día en la tabla. Y ahí pueden abrir sus micrófonos directamente, o si hay alguno que tenga algún problema de conexión, puede plantearlo también por el chat. Queda abierta la palabra. Jorge, por favor. Creo que estás con el audio ahí. Ahora sí, ahora debería llegar. Buenas tardes, ¿cómo está el profesor? Gracias por la sala, estuvo bien, muy interesante, pero perdonen el exceso de optimismo a lo mejor, pero así como decía al final, en el cierre de esta última reflexión, yo estoy convencido que al igual como pasó en las boletas de honorarios, donde el empleador, digamos, busca una fórmula creativa para tratar de ahorrarse ciertos costos digamos, hacerle el quite a ciertas obligaciones que podrían hacer más onerosas la relación. Y al igual que en los casos que usted mencionó, yo no tengo ninguna duda, a lo mejor estoy siendo muy ingenuo, muy optimista de que esto va a terminar siendo una relación laboral a corto plazo, digamos, de tomo y lomo, o sea, con plenas, digamos, reconocimiento de los trabajadores. Ahora, la pregunta mía en el sentido de que estos proyectos o la legislación o la experiencia comparada que usted mencionó, en algún minuto, y no un poco más fino, más allá de los intereses propios de los trabajadores, sino que a lo mejor a través de, o sea, pensando en el interés social o categorizando a este trabajador en cierto tipo de situaciones, como por ejemplo la pandemia, donde si bien, ok, hay un repartidor de sushi que a lo mejor no es muy real, pero convengamos que los repartidores que a lo mejor trabajaban para los supermercados o aplicaciones de reparto de mercadería fueron, a mi juicio, fundamentales para contener en ciertas sociedades los contagios. O sea, nos mantuvieron a todos en casita mientras ellos salían ahí a arriesgarse, entre comillas. Entonces, yo no sé si los proyectos comparados con los proyectos de ley que se están discutiendo en la Cámara contemplan algún tipo de característica o categoría por parte de estos trabajadores que les otorguen ya sea alguna prestación a ellos o a la empresa en el sentido de beneficiarlos o protegerlos, tal vez. No sé, estoy pensando en la pandemia, pero puede ser cualquier otra catástrofe que implique que nos quedemos todos encerrados. A ver, Jorge, yo creo que en el caso nuestro no hay ninguna duda que lo que influyó en el debate legislativo fue la pandemia. O sea, ese fue el elemento que gatilló y que aceleró el trámite legislativo. Y probablemente, tal cual usted señala, fuimos todos testigos de que probablemente la posibilidad de mantener familias confinadas no habría sido posible sin tener estos repartidores que tomaban un riesgo adicional, ¿no? de trabajar en condiciones muy difíciles y claro, con riesgo para su salud, evidentemente, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Yo creo que ese fue un tema que se tomó en consideración. Ahora, yo creo que lo difícil de esta regulación es que efectivamente estamos en presencia de un modelo de negocios completamente novedoso y que cambia y muta con mucha facilidad. O sea, yo creo que la decisión política adoptada por las plataformas fue: no queremos estar regulados por el Código del Trabajo. O sea, fue una definición que ellos adoptaron desde el inicio. O sea, dentro de lo que fue la evaluación de este proyecto, un elemento clave era: no queremos trabajadores que estén sujetos a vínculo laboral respecto de la plataforma. Esa fue la definición. Y todo el empeño de las plataformas, si uno revisa la historia reciente, ¿no?, ha sido utilizar un lenguaje
que aleje al trabajador del código del trabajo. No son trabajadores, son shoppers, son riders, son socios conductores. A propósito, perdón ¿sí? que me interrumpa, profesor, pero a propósito lo mismo, ¿no estarían dentro de la misma categoría, por ejemplo, estas consultoras de belleza, no sé, que venden por catálogo, Avon, yo tengo una amiga que trabajó en una de estas empresas que las denominaban socias empresarias, ¿no? Sí. A propósito de lo que usted menciona, ¿estarían también catalogadas como, por ejemplo, dentro de esta misma figura? A pesar de no ser de una aplicación. Sí, lo que pasa es que es cierto, es probable que muchas de estas figuras, pensemos en el caso de Chile, por ejemplo, los peluqueros, ¿no? Ese es un debate permanente en los tribunales acerca de el peluquero que trabaja y que emite una boleta y que resulta que trabaja bajo una determinada marca, ¿no? Y bueno, y que cuando lo terminan, lo despiden, él demanda por relación laboral y después del trabajo sanciona y se condena, pero ellos mantienen el modelo porque el modelo tiene ventajas competitivas desde ese punto de vista, ¿no? Pero la evaluación, yo creo que fue esa. Ahora, el tema es que el volumen de trabajadores involucrados es mucho mayor que las consejeras de belleza, de Avon, ¿eh? Mucho más que eso. Primero. Segundo lugar, porque este es un modelo que finalmente genera varios problemas, ¿no? Uno, la empresa desaparece, ya no hay empresa. En el crowdwork no hay empresa. O sea, si nosotros nos preocupábamos porque se externalizaban los servicios de una principal acordista, ahora no hay empresa. No hay empresa. O sea, yo digo, tengo determinado problema que resolver, lo subo a Amazon Mechanical Turk y me lo resuelven. Pero no hay empresa, porque lo va a resolver alguien en Filipinas, en Bielorrusia, en Bogotá, donde sea. O sea, no hay fronteras, o sea, se invierte completamente el vínculo laboral. Por eso es que les insisto, o sea, uno podría decir, ¿cómo aborda el problema? Uno es, digo, ya, quedan todo el derecho al trabajo. Y era sencillo la forma de avanzar, era reconfigurar los indicios de laboralidad. Ese era el tema central. ¿No? Decir, mire, la verdad es que, claro, si yo aplico el test clásico, tengo un problema, porque la verdad es que dirección, gestión, y siempre hay una forma de irme de ese mundo. Si ustedes se fijan, las empresas, por ejemplo, cuando en Chile se dijo lo relevante en el caso Uber, el año 2018, fue que el trabajador Thompson podía rechazar el encargo. Bueno, hay que modificar la condición y término del contrato. O sea, el trabajador puede rechazar el encargo para que no sea trabajador dependiente. O sea, las compañías lo que han hecho se han ido moldando a cómo definen los jueces. Si el juez define que esto es un indicio de laboralidad, bueno, hay que eliminarlo. Porque, les insisto, el modelo de negocios contempla que ese trabajador no sea dependiente. No sea dependiente. Porque si lo es, tiene un problema el negocio en su configuración, en la manera en que da el servicio, en cómo lo presta efectivamente. Entonces, claro, el debate es por qué otros estados no se ha generado la decisión política de decir derechamente son trabajadores dependientes y punto. Uno dice, me extraña España, me extraña Francia, porque no son gobiernos de... Claro, en España gobierna el PSOE, pero en Francia una coalición liberal de centro, ¿no? Y antes estaba los socialistas con el Khomri. Entonces, lo que yo les quiero decir es que el tema tiene esta complejidad mayúscula de que probablemente el mercado de trabajo se encamina hacia una fórmula de producción como esta. O sea, la manera de trabajar, que tampoco un invento, Jeremías Prassel, que probablemente sea uno de los más lúcidos juristas muy jóvenes, es británico, el libro se llama Human as a Service. Él dice, mire, la verdad es que si esto no es novedad, si la forma de producción de las plataformas es exactamente igual al estibador eventual, al del puerto de Valparaíso, al del puerto de San Antonio. El que el tipo trabaja por el día, trabaja por la estiba o se estiva la nave, y se le acabó el contrato. Es la economía del pequeño encargo. Tengo un pequeño encargo, lo hizo perfecto, se acabó la relación jurídica. Ese es el tema central. O sea, es una configuración compleja que probablemente tiene un impacto mayor y en la que yo creo que la definición adoptada por esta plataforma fue justamente la de decir, no queremos que sean trabajadores. Y cualquier intento por traerlo de vuelta no va a ser sencillo, creo yo. Esa misma lógica, antes de dar la palabra nuevamente a Jorge,
¿cómo valoras tú la manera en que se define el ámbito de aplicación en estos proyectos de ley, que es el gran problema? Porque si son modelos, como hemos visto, ¿verdad?, muy útiles, que se van ajustando hasta ahora a lo que va sucediendo o a las señales que van dando desde los tribunales, también es muy fácil que puedan remoldearse, ¿verdad?, a una lógica, a un espacio de regulación que establezca la ley. ¿Cómo ves eso? Hay mucho en términos. Veo sobre todo compleja la figura del proyecto del Frente Amplio, Sí. que parece como no estar mirando la realidad de quienes prestan los servicios a través de plataformas, porque básicamente aplicar esa regla es dejar fuera de la posibilidad de trabajar a la mayoría de los que trabajan hoy día en ese tipo de plataformas. Sí, no, yo creo que efectivamente es así. O sea, a mí me parece que o sea, dar con una regulación aplicable a un modelo que va en desarrollo continuo y en la que la posibilidad de controlar esa definición no depende de quien legisla, sino que el que está en el mercado, es un asunto muy, muy difícil de poder resolver. O sea, probablemente hay que ir de a poco, digamos. O sea, yo creo que la sola circunstancia es decir, mire, los trabajadores que laboran en el mercado reparto, el del delivery y de transporte, tienen protección social y derechos colectivos, es un tremendo salto, o sea, de todo punto de vista. Y eso no lo ha hecho nadie. No funciona en Francia, ni en España, ni en Estados Unidos. Y uno mira el resto de América Latina, hay un proyecto de ley en México, otro en Colombia, y no han avanzado mucho. Entonces creo que tenemos una oportunidad importante, porque creo que desgastar a los tribunales en esta discusión acerca del vínculo laboral es un problema. Es decir, esto es perder plata, todos pierden plata. El Estado con los jueces, las empresas y los trabajadores. Mejor digamos, partamos de esta base común para todos, y luego, porque finalmente el tema es el derecho colectivo, pero el derecho colectivo, o sea, a ver, sin derecho a huelga, cuando intentó, fue Rapio, ¿no? Rapio que en Ñuñoa, que trató de aumentar, cambiar las tarifas a los trabajadores, hubo una movilización y se acabó el tema. ¿Sí? O sea, a ver, cuando llegó la selección venezolana a Chile a jugar el partido aquí, estoy en una cuadra intercontinental, había una, y era de apoyo a la selección, pero tenían paralizado completamente la ciudad, y la motivación no era reivindicar un derecho, era expresamente apoyar a la selección, y tuvieron paralizado el tráfico, los riders venezolanos, porque además la mayoría son extranjeros. Entonces yo tengo la impresión de que este es un paso importante, y que no es tan sencillo regularlo, ¿verdad? Porque el modelo está como en permanente mutación, o sea, varía, y tengámoslo claro, o sea, para la plataforma el tema es cómo me arranco el derecho al trabajo, y lo van a hacer, o sea, lo van a hacer, porque además el modelo le funciona. Jorge, ¿quieres consultar alguna cosa más o comentar algo adicional? Sí, profesor. Tocando un poco lo que señalaba el profesor, o sea, lo que señalaba al final el profesor Lizama, en el sentido de que la empresa no existe, la empresa finalmente es una suerte de nube que está por ahí pululando, viene, hace su negocio pensado como lo está escrito. Pero ya, finalmente, si conseguimos esta declaración de laboralidad o la legislación de la laboralidad en ese sentido, reivindicar derechos de trabajadores, etcétera, ¿cómo finalmente se puede hacer efectivo el cumplimiento ante una empresa que, ante una eventual, no sé, catástrofe judicial, pueda pescar, decir bajo la cortina, pum, me voy, si total no existo, estoy ¿cómo, por muy lindos que sean estos fallos, o muy onerosos que sean, cómo evitar que sean simplemente por marcar en la pared? Bueno, es que por esa razón justamente a ver, la amenaza en California fue esa. Cuando se aprobó la ley AB5 en California fue nos vamos. O sea, en California no va a haber sistema ni de reparto ni de transporte vía plataforma. Silicon Valley está en California, o sea, ahí está el origen de las startups y todos estos modelos de empresas tecnológicas, ¿no? Y dijeron nos vamos. En Japón no hay, o sea, en Japón no hay Uber. Es tan fuerte el monopolio de los taxistas japoneses que no entra Uber. En Dubái toman un Uber y la multa es $20,000, o sea, con lo cual no es posible el tema. O sea, son decisiones que probablemente adoptan los estados por defender modelos de negocios particulares. Ahora, yo tengo la impresión de que en esta materia, claro, cuando digo que se desaparece la empresa es porque
cuando tú das un servicio que no está basado en la localidad. Cuando tú quieres moderar contenidos para Facebook, puedes trabajar desde cualquier lugar del planeta. Cuando quieres entregar servicios de transporte en Santiago, en Talca, en Concepción o en Valdivia, tienes que estar en Valdivia, Talca, Santiago, Concepción. Ese es el problema. Esa es la diferencia del modelo. En un caso yo puedo estar online y entrego un servicio de cualquier lugar del planeta. Y ahí la verdad es que podría no haber empresa. No hay empresa. Porque la empresa tiene un algoritmo en que tú entras con tus horas y te va calculando cuánto has generado como servicio, te lo liquida y te manda un cheque, o te lo deposita en tu cuenta corriente. En cambio aquí no, tú requieres que efectivamente haya un trabajador con una bicicleta, una moto, un auto disponible para dar el servicio detrás de la aplicación. Y yo me refería al crowd work, al sistema en el cual yo quiero un servicio y lo pongo como oferta en la web y el que lo da nomás. ¿Quién fue la empresa? No hay empresa. Quien califica a los trabajadores de la aplicación no es la plataforma, son los clientes. O sea, lo que les quiero decir es que el modelo es un modelo muy distinto al que tenemos efectivamente en la actualidad, y probablemente un primer paso sea la de reconocer a los trabajadores, dependientes o independientes, ciertos derechos que son relevantes, ¿no? O sea, el derecho, la portabilidad de datos es un tema, tratamiento de datos de los trabajadores. Y eso la verdad es que en la actualidad no existe, ni siquiera para el trabajador asalariado. Gracias, Luis. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario adicional a lo que ha ido ahí comentando? Sebastián, por favor. No sé si ahí puedes ver. Gracias, profesor. Sí, un poco, ¿cómo está, profesor? Un gusto saludarlo. Un poco una reflexión en torno a esta situación. Es un análisis bastante certero el que hace el profesor Lizama en cuanto a la inexistencia o carencia de una estructura empresarial determinada, a la manera como habitualmente nosotros la conocemos, ¿ya? Lo que nos da de alguna manera una pista respecto de hacia dónde va la disciplina, es decir, hacia dónde va el derecho al trabajo. Entendiendo que nosotros, o los laboralistas, habitualmente tenemos ciertas estructuras que se condicen con un trabajo descrito y definido ya hace muchos años, pero la tecnología nos ha superado. Al respecto, me viene a la cabeza un término que enarbola Supiot en cuanto al darwinismo normativo, es decir, a este hecho de que las empresas de tecnología van evolucionando de manera rápida y van mutándose o van mudando su domicilio a aquel país en donde la legislación les sea más proclive. Y es efectivamente lo que está sucediendo con todas estas empresas tecnológicas, atendido el hecho de que, tal como lo dice el profesor Lizama, la prestación del servicio es distinta a la forma de organización empresarial en que está inserta. Ello es relevante a la hora de poder determinar esta responsabilidad, pero tal vez la reflexión no sea... Sebastián. Se perdió la conexión. Se perdió Sebastián, sí. Sí, que ahí. Bueno, esperemos a ver si se conecte y termina su pregunta, sí. o hay alguna cuestión adicional. Estamos ahí casi sobre el tiempo. Está también en la sala, nos ha acompañado en varias sesiones del ciclo la profesora María Asunción Morales, que comentaba que había un proyecto de ley en México. A lo mejor, María Asunción, puedes comentarnos un poquito sobre ese proyecto, si es que tienes antecedentes sobre el mismo. No, realmente hay varias iniciativas. Una disculpa, me perdí la presentación del doctor Luis Lizama, porque en México cambiamos de horario. Entonces yo me acostumbré al horario y estaba muy pendiente desde media hora antes, ya estaba conectada esperando. Y bueno, ahora somos 3 horas. ¿Qué hay en el país? En el país hay varias iniciativas por diferentes partidos políticos. Ahorita recuerdo principalmente por el PAN y por el PRI,
y son un poquito diferentes, pero la idea sí es reconocerlos como trabajadores, e incluirlos en la Ley Federal del Trabajo dentro de un capítulo especial. Y los dos proyectos vienen en el mismo sentido. En el mismo sentido, reconocerlos como trabajadores dentro de un capítulo especial. Pero están como iniciativas, en este momento son iniciativas. Muchas gracias, María Asunción. Sebastián, estás de vuelta. ¿Quieres completar ahí tu... Sí, creo que fueron las plataformas las que me bajaron. La plataformización me ha atacado. Solo para concluir, profesor, me parece que efectivamente es un desafío el poder pensar o repensarnos una manera de hacer las cosas laboralmente, de manera de seguir protegiendo al trabajador en esto. Creo que a mí me parece, concuerdo con lo que señala el profesor Lizama en cuanto a que el proyecto del Senado es un proyecto que de alguna manera tendría algún mayor asidero y protección, sobre todo en el régimen de seguridad social, que es lo realmente relevante, más allá del tema laboral en sí o del tema del derecho al trabajo. El tema de seguridad social siempre es importante, porque hay que tener en cuenta que el profesor Lizama hace una buena comparación. Él habla del el derecho francés, habla del derecho inglés, habla del derecho norteamericano. Es decir, estados que tienen sistemas de protección social muy por sobre lo que nosotros podamos, si quiere imaginar, incluso el español. Y nosotros, nuestro desafío es poder acercarnos a esos sistemas de protección social. Francia, aún teniendo un sistema de protección social para esta nueva ley de la ministra del Conrique, que es bajo, igualmente el Estado francés otorga mucha más protección que cualquier otro país latinoamericano. Entonces yo creo que por ahí va el desafío. Por una parte, esta modernización en los conceptos, aterrizarnos ya en este tema de la tecnología y de estos nuevos sistemas, y por otro lado, atender a la seguridad social tan necesaria. Gracias, profesor. Saludos, profesor. Gracias, Sebastián. Bueno, de acuerdo con lo que tú señalas. Evidentemente que es un avance esto que tengamos protección a trabajadores independientes. Y además con una cobertura amplia, porque vejez, invalidez, sobrevivencia, acceso al trabajo, salud ocupacional, incluso la ley sana, o sea, acompañamiento de niños y niñas y adolescentes para el cuidado de ellos en caso de enfermedad. Entonces, uno dice, es un avance muy significativo y que yo creo que nos ahorra más el debate judicial, que probablemente sea el mayor desgaste que hay en cualquier discusión de esta naturaleza. Luis, tenemos la palabra de María Asunción antes de finalizar. Sí, lo que quiero precisar, hay iniciativas de la oposición, como dije, PAN y PRI, para que se les reconozca el carácter de trabajadores. Sin embargo, está operando desde hace 2 meses una prueba piloto por parte del gobierno en turno, donde se les dan el acceso a la seguridad social, pero en su carácter de trabajadores independientes. Entonces, el gobierno actual ya los tiene, ya lanzó la prueba piloto para que ellos se inscriban, pero como trabajadores independientes, y sí tienen la figura, ya existe nuestra ley del Seguro Social desde hace mucho, pero algo interesante es que para que se animen a inscribirse como trabajadores independientes, es que les dan derecho al seguro de riesgos de trabajo, cosa que para el trabajador independiente en general no está considerado, ¿sí? Entonces, desde 1973 tenemos la figura del trabajador independiente y se puede afiliar. En este caso, para esta prueba piloto, sí están teniendo acceso al riesgo de trabajo, aparte de las otras demás. Pero ¿qué pasa? La autoridad dice que sí, yo no tengo certeza cuántos se están afiliando, pero ya hay un grupo, ya hay asociaciones de trabajadores, de estas tipo de personas, donde no reconocen. De hecho, hoy no sé si se hizo, estaba planteado un movimiento, una marcha para evitar que se les dé el trato de trabajadores independientes. Entonces, oficialmente, prueba piloto y trabajadores independientes. Oposición,
trabajadores y dentro de la Ley Federal del Trabajo. Gracias. Muchas gracias ahí también por esa precisión. Estamos ya sobre el tiempo. Queremos agradecer nuevamente al profesor Luis Lizama por haber compartido esta exposición, por habernos dado también esta sistematización comparada de los proyectos de ley que están hoy día discutiéndose. Están temporalmente en el congelador. Sí, bueno, está movido el ambiente en el país en estos días, así que claramente parece que la prioridad es otra, pero esperamos que pronto se reanude también la discusión sobre esta materia. Así que muchas gracias, Luis, nuevamente por haber aceptado la invitación. Vamos a dejar disponible esta sesión en el canal de YouTube del proyecto y los dejamos también invitados para las próximas 3 sesiones. Nos quedan 3 sesiones que ya son sobre aristas específicas, sobre seguridad y salud, precisamente lo que comentaban ustedes recién. La próxima semana, la subsiguiente en el tema de protección de datos, algo que también relevaba Luis, y cerramos en 3 semanas más con los derechos colectivos. Así que muchas gracias de nuevo, profesor Lizama, a todos los que han asistido y nos vemos en la próxima. Chao, Rodrigo. Gracias a todos. Igual encantado. Chao.